a comenzar rápidamente con esta parte de la charla de farmacología, ya que después viene el doctor Chumpitaz con la parte de antibióticos. Vamos a comenzar con la parte de consideraciones para la farmacoterapia del dolor e inflamación en odontología. Obviamente esto es un resumen de lo que ya habíamos visto en el pregrado y de lo que ustedes vienen haciendo en la parte clínica. No les voy a enseñar a utilizar analgésicos ni antiinflamatorios porque obviamente esto ustedes ya lo han utilizado en la parte clínica. Es más, en su práctica privada ustedes lo paran utilizando, ¿no? AINES, corticoides, opioides, inclusive un grupo de medicamentos que son los paraminofenoles, como es el paracetamol, también son medicamentos que se utilizan normalmente en la práctica privada. Ante todo agradezco que estén conectados y sobre todo estén sobrios, ¿no? Después del triunfo de Perú. Eso es algo bastante, bastante encomiable por parte de ustedes. Así que comencemos rápidamente la clase. Enfatizando primero que el dolor es una de las partes más importantes que se debería tratar en farmacología. De todos los temas de fármaco, se han escogido estos dos, antibióticos y analgésicos, precisamente por eso. Es más, acá en Perú se han hecho muchos trabajos sobre dolor. Este es uno de tantos trabajos publicado por la revista de estomatología herediana. Este es uno de tantos trabajos que se ha hecho, en el cual acá se resaltó los factores asociados a la automedicación de pacientes que llegaban a hospitales acá en Perú, ¿no? Este trabajo me pareció muy interesante traérselos para que ustedes se den cuenta lo tan importante que es saber utilizar analgésicos y antiinflamatorios, ya que a los hospitales y a sus consultorios van a llegar pacientes inclusive con automedicación. Acá, por ejemplo, en este trabajo se buscó ver cuál era, de todos los motivos de automedicación, cuáles eran los principales motivos por los cuales los pacientes se automedicaban, ¿no? Y llegaban a los hospitales y precisamente, como vemos acá, los principales motivos de automedicación en los pacientes era precisamente el dolor dental y la inflamación. Es más, los pacientes que llegaban a los hospitales acá en Perú, los principales medicamentos que utilizaban para automedicarse eran, en primer lugar, los AINES, segundo lugar, antibióticos y por ahí muy cercano, los analgésicos puros. Es muy importante, jóvenes, resaltar esto por una sencilla razón. Hay pacientes que van a llegar a nuestra consulta medicándose con AINES y eso tenemos que resaltarlo. ¿Por qué? Porque dentro de los medicamentos que nosotros medicamos, damos, dentro de los medicamentos que nosotros prescribimos, que están los AINES, nosotros al momento de hacer terapia, nosotros no podemos suponer que el paciente llega a la consulta sin tomar nada. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces cuando hacemos procedimientos quirúrgicos, tenemos que tomar en cuenta que al yo realizar un procedimiento, esos pacientes, al estar consumiendo estos fármacos, pueden presentar los efectos adversos que nosotros conocemos de estos medicamentos. Sangrado, por ejemplo, gastritis, problemas renales, problemas hepáticos. Eso tenemos que también resaltarlo. Entonces, de manera general, nosotros vemos esto, que los pacientes a la consulta pueden llegar con una automedicación, por ejemplo, con AINES y con analgésicos. Ahora, hay que definir qué es dolor. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define al dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociado con daño real o potencial de los tejidos. ¿Por qué es importante tener en claro qué es el dolor? Es muy interesante, por ejemplo, recordar que el dolor es una experiencia sensorial y también emocional. Cuando nosotros queremos manejar los problemas de dolor en el consultorio. Recordar nuestras clases de fisiología, por ejemplo, cuando decíamos que el dolor es una experiencia sensorial y cuando nosotros hacíamos referencia a un problema sensorial, teníamos que recordar que cuando nosotros decíamos que era un problema sensorial, era porque participaban neuronas. Si nosotros hacemos un recordar cómo se transmitía el dolor, cuando un paciente sufría un daño o una noxa, imagínense, acá vemos un dibujo o un esquema de un paciente que recibe un daño, por ejemplo, se activaban unas primeras neuronas que nosotros llamábamos neuronas sensitivas, no sé si ustedes lo recuerdan, y precisamente cuando un paciente recibía un daño por primera vez, esas neuronas sensitivas activaban unas estructuras que nosotros conocíamos, recuerdan, como canales de sodio, voltaje dependiente. ¿Por qué es importante recordar a estas pequeñas proteínas?
porque precisamente hay unos fármacos que nosotros utilizamos en la consulta que bloquean a estos canales, que son los anestésicos locales. Cuando nosotros vamos a hacer cirugías, vamos a hacer endodoncias, nosotros al utilizar lidocaína, al utilizar mepivacaína, al utilizar articaína, lo que buscamos es bloquear a estos canales de sodio voltaje dependientes. Cuando nosotros recién generamos un daño, cuando nosotros recién generamos una noxa, son estas primeras neuronas, llamadas neuronas sensitivas, las que van a conducir ese primer dolor. Ese primer dolor nosotros lo conocemos como dolor nociceptivo o dolor agudo. ¿Se entiende? Y ese dolor agudo nosotros principalmente lo bloqueamos con anestésicos locales. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si el daño sigue? Si el daño continúa, si el daño se hace más persistente. Por ejemplo, si yo sigo dañando el tejido. Si yo sigo dañando el tejido, del tejido se van a liberar más mediadores. Por ejemplo, se van a empezar a liberar algunos mediadores que ustedes recordarán que se llaman prostaglandinas, ácido araquidónico, se van a liberar fosfolípidos. Y nosotros en los tejidos tenemos algunas células que seguramente lo han visto muy detenidamente con el doctor Sotomayor. Tenemos algunos vigilantes de los tejidos, que son los macrófagos, por ejemplo, los fagocitos. Y esos fagocitos, al ver que se están liberando esos mediadores, van a empezar a comerse, a fagocitar a esos mediadores y van a empezar a liberar interleuquinas, van a empezar a liberar, por ejemplo, algunas moléculas de hidrógeno y se va a empezar a desarrollar una respuesta que nosotros vamos a llamar sensibilización periférica. Como vemos acá en el gráfico, son los fagocitos los que empiezan a liberar hidrógeno, los que empiezan a liberar algunos mediadores, algunas interleuquinas, y eso, junto a las prostaglandinas, junto a la histamina que también se va a liberar acá, van a empezar a sensibilizar a las neuronas. A eso nosotros lo llamamos sensibilización periférica. Se empieza a activar la COX, se empieza a activar la LOX, que son enzimas que en su momento lo hemos visto en nuestros cursos de pregrado. Y todo eso vuelve más sensible al tejido. Si lo transportamos, por ejemplo, a una caries dental, cuando en un diente se desarrolla una lesión cariosa, cuando empiezan las bacterias, por ejemplo, a dañar el esmalte, luego la dentina, eso es un daño permanente que empieza a generar sensibilización a nivel de la pulpa. Y precisamente ahí las enzimas COX-1, COX-2 empiezan a participar y generan un fenómeno de sensibilización periférica. Eso genera también la famosa hiperalgesia primaria, ¿sí? Y por eso al paciente le duele. Y ese es el motivo por el cual cualquier medicamento que bloquee la COX-1, la COX-2, va a aliviar ese dolor pulpar. Por eso los AINES que nosotros utilizamos en la consulta nos sirve bastante bien para ese dolor, ¿no? Que nosotros en este caso ya vamos a empezar a llamar dolor de tipo inflamatorio, que es un dolor ya de tipo crónico, ¿no? Que está asociado más a esta sensibilización de tipo periférica. Pero ¿qué pasaría si el daño empieza a hacerse más duradero, un daño más persistente? Ya no solamente vamos a ver cambios a nivel periférico, sino que también esos cambios, esa sensibilización se va a transportar a la médula espinal, al encéfalo, a los tejidos más centrales, lo que nosotros ya vamos a llamar la famosa sensibilización de tipo central. Esos cambios que hemos visto en las neuronas periféricas, ahora vamos a verlo en las neuronas en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central vamos a ver también COX-2 que se va a expresar, vamos a ver ya liberación de glutamato, vamos a ver liberación de sustancia P, vamos a ver liberación de prostaglandinas, o sea, todo el cambio que vimos en las neuronas periféricas, vamos a comenzar a verlo, pero ya en las neuronas a nivel central. Y eso ya va a generar un dolor más incrementado, vamos a necesitar fármacos que actúen ya no solamente a nivel periférico,
sino también fármacos que actúen a nivel de las neuronas en el sistema nervioso central. Y es por eso que ahí recurrimos a los famosos opioides. Recurrimos al tramadol y en algunos casos, ustedes se habrán dado cuenta, a otro tipo de medicamentos como por ejemplo pregabalina, gabapentina. Estamos hablando ya de otro tipo de dolor. Por ejemplo, hablamos ya de dolor de tipo neuropático. Hablamos de otro tipo de hiperalgesia, por ejemplo, ya una hiperalgesia secundaria, ya no una hiperalgesia primaria. Entonces, como estamos viendo, y retrocedo un momento el gráfico para que lo vuelvan a apreciar, el proceso nociceptivo es bastante complejo, ¿no? Tenemos un dolor agudo, que es el primerito que se genera, que normalmente lo bloqueamos con anestésicos locales, pero luego ya vienen los procesos nociceptivos crónicos, dolor inflamatorio, que normalmente utilizamos AINES, pero ya cuando el proceso se va haciendo un poco más complejo, involucra ya los procesos de sensibilización central, tenemos que ya recurrir a otro tipo de medicamentos, como por ejemplo opioides, y ya cuando tenemos dolor de tipo neuropático, inclusive ya a anticonvulsivantes, como por ejemplo pregabalina, gabapentina, la famosa carbamazepina, que nosotros en su momento hemos visto que se utiliza para el tratamiento de dolor neuropático, como la famosa neuralgia del trigémino. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si ustedes recuerdan, hace un momento cuando les dije qué era el dolor, era una experiencia sensorial y emocional desagradable. ¿Se acuerdan? Decíamos que era una experiencia sensorial porque participaban neuronas, acabamos de ver eso. Pero también mencionamos que era una experiencia emocional. Y decimos que era una experiencia emocional porque participan emociones. O sea, que si yo modulo las emociones del paciente, puedo modular el dolor. Y eso es lo que se está estudiando en los últimos años. Si yo puedo modular las emociones del paciente, puedo modular el dolor que el paciente puede percibir. En las últimas investigaciones se ha visto que si yo, por ejemplo, modulo la ansiedad que tienen los pacientes, puedo modular la percepción que ellos tienen del dolor. Por ejemplo, este es un trabajo que ha sido publicado en el año 2016 en un grupo de pacientes de 15 a 75 años, dentro del grupo ASA1 y ASA2, en el cual ellos presentaban ansiedad moderada a severa. En estos pacientes se vio que como ellos tenían un nivel de ansiedad bastante mayor, también ellos presentaron una mayor percepción sobre los niveles del dolor. Entonces, se ha visto, jóvenes, que si nosotros controlamos la ansiedad con la estrategia que ustedes quieran, por ejemplo, en hipertensos y diabéticos, la estrategia más adecuada para controlar ansiedad es utilizando benzodiazepinas. Nosotros utilizamos benzodiazepinas, como por ejemplo alprazolam y midazolam, para controlar la ansiedad, y así ellos tengan menos percepción del dolor, y así yo utilice menos anestésicos locales para realizar un procedimiento. Eso obviamente en esos pacientes es conveniente. Si utilizo menos anestésicos locales, menos efectos adversos. En pacientes pediátricos, obviamente la utilización de benzodiazepinas con los procedimientos de sedación no solamente me ayudan para que el niño no se esté moviendo tanto, ni para manejar obviamente al niño y que no esté, digamos, de alguna manera perjudicando mi tratamiento de pulpotomías o pulpectomías, sino también para utilizar menos cantidad de anestesia local. Los procedimientos de sedación me ayudan también para que la cantidad necesaria de anestésico local sea menor. Porque ya se está viendo que si yo manejo la ansiedad con benzodiazepinas, también estoy necesitando menos cantidad de anestesia local porque la percepción del dolor es menor. En los últimos años, 3 o 4 años si no me equivoco, inclusive se están utilizando otras estrategias para el manejo de la ansiedad, como es por ejemplo las técnicas de hipnosis o también las técnicas de relajación muscular para así reducir la ansiedad y también reducir en este caso los niveles de percepción
del dolor y aumentar el umbral del dolor en el paciente. Entonces, interesante también el manejo de la ansiedad para la reducción en la percepción del proceso nociceptivo. Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, del control del dolor, teníamos que recordar la vía central de la ciclooxigenasa. No sé si ustedes recuerdan esta cascada de la ciclooxigenasa, y esto nosotros lo recordábamos cuando hablábamos de los daños que sufrían los tejidos. Cuando hacíamos cirugías o cuando los pacientes sufrían una noxa, cuando los pacientes tenían una lesión, si ustedes recuerdan, se activaba la famosa vía del ácido araquidónico. ¿Recuerdan? Cuando un tejido era dañado, cuando un tejido era lesionado, se activaban estas famosas enzimas, la COX-1 y la COX-2. Ambas actuaban en conjunto y lo que hacían estas enzimas eran formar prostaglandinas. Y acá tenemos, por ejemplo, las principales prostaglandinas que formaban estas enzimas. Si lo vemos de manera resumida, las que están acá de verde eran, entre comillas, las prostaglandinas que formaban la COX-1, que eran las buenas. Por ejemplo, teníamos las prostaglandinas E2, que hacían efectos buenos, como por ejemplo proteger el estómago, gastroprotección, generaban vasodilatación en los riñones, o sea, favorecían la vascularidad renal. También, por otro lado, fomentaban la formación de tromboxanos, lo cual aumentaba la función plaquetaria. Esto de acá lo hacía la COX-1. Por otro lado, la COX-2, que tenía, entre comillas, funciones malas, formaba principalmente prostaglandina I2, la cual principalmente generaba inflamación y dolor. Pero también por ahí se vio que estas prostaglandinas, o mejor dicho, habían dos prostaglandinas, que es la D2 y la F2, que tenían funciones intermedias. Por ejemplo, estas dos prostaglandinas que están marcadas de morado, participaban en procesos de crecimiento en pacientes pediátricos. Y estas eran formadas en niños por la ciclooxigenasa 2. Y este es el motivo por el cual los preferenciales y los selectivos, específicamente los selectivos de COX-2, como etoricoxib, celecoxib, no eran convenientes de utilizar en pacientes pediátricos. Ustedes saben que en niños, por ejemplo, no se utiliza etoricoxib o celecoxib. ¿Por qué? Porque si yo utilizo esos medicamentos, estaría bloqueando la formación de esta prostaglandina D2 y F2. Y al hacer eso, estaría bloqueando procesos de crecimiento y de desarrollo en niños, que son mediados por esta COX-2. Entonces, gracias a estas investigaciones, se determinaron que algunos AINES no se pueden administrar en pacientes niños, ¿sí? Por otro lado, si vemos esa misma cascada, pero ya de una manera más compleja, y si analizamos cada una de estas vías, acá puedo encontrar todo, hasta la curación del cáncer puedo encontrar acá si la analizo minuciosamente, podemos ver que en realidad la cascada del ácido araquidónico es realmente muy compleja, ¿no? Pero si analizamos lo que nos interesa, que es la existencia de AINES que bloquean preferentemente más algunas isoformas de esta COX-2, tenemos que tener en claro que hay algunos AINES que van a bloquear más a la COX-1 y hay algunos AINES que van a bloquear más a la COX-2. Si vemos acá, jóvenes, van a ver muchas vías que están involucradas al ácido araquidónico. Tenemos las vías que involucran a la COX, tenemos las vías que involucran a la LOX, tenemos las vías que involucran a los tromboxanos. Todas estas vías están a su vez relacionadas con las prostaglandinas, pero realmente de acá no habría o no valdría la pena conversar de cada una específicamente, ¿no? Lo único que yo podría resaltar aquí es que es importante saber que hay AINES que van a bloquear más a la COX-1, hay AINES que van a bloquear más a la COX-2. De repente sería interesante enfatizar algo y tener en cuenta un punto acá. Hay que tener mucho cuidado con la administración de AINES en pacientes asmáticos, por ejemplo. ¿Por qué en pacientes asmáticos?
Cuando llegan al consultorio pacientes con asma y yo administro, por ejemplo, un AINE como naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno, un AINE al azar, los AINES normalmente bloquean la vía de la COX. Cuando yo hago eso, cuando yo administro un AINE así al azar, esos AINES pueden bloquear la vía de la COX. Pero al hacer eso, yo dejo libre, por ejemplo, la vía de la LOX. Entonces, si yo a un paciente asmático, yo administro un AINE al azar, y ese AINE se basa principalmente en bloquear la vía de la COX, no importa que sea la 1 o la 2, lo que hace el ácido araquidónico es seguir la vía de la LOX, formando principalmente leucotrienos y generando mayor riesgo de broncoconstricción. Es por eso que uno de los efectos adversos que tienen los AINES es generar broncoespasmo. Entonces, cuando nosotros medicamos a pacientes asmáticos, tengo que tener mucho cuidado en utilizar un AINE que me bloquee la vía de la COX y también la vía de la LOX, ambas vías, para así no tener ese riesgo, ¿no? Si yo utilizo un AINE que me bloquee COX y me bloquee LOX, entonces ya no hay riesgo de que el ácido araquidónico me genere tanto evento de broncoespasmo. ¿Y qué AINES permiten hacer eso, no? Que me bloqueen la vía de la COX y la vía de la LOX, principalmente ketoprofeno y diclofenaco, ¿no? Esa es la salvedad o el cuidado que tengo que tener al momento de yo medicar en pacientes con asma leve principalmente, ¿no? Porque en pacientes con asma severo están contraindicados todos los AINES, ¿no? No se administran, porque ahí sí el riesgo de broncoespasmo es más alto, ¿no? Entonces, aprovecho el gráfico para hacer ese comentario. Y aprovecho el gráfico para resaltar que hay AINES que bloquean más a la COX-1 y más a la COX-2, como lo vamos a ver acá en esta diapositiva. Acá en esta diapo lo que vamos a ver y recordar básicamente, porque esto ya lo saben, ¿no? Es la clasificación de los AINES con respecto a su inhibición de COX. Tenemos AINES preferenciales de la COX-1, que como ustedes recordarán, como la COX-1 es constitutiva, o sea, es protectora, ¿se acuerdan? Hace 2 diapositivas les coloqué que la COX-1 genera prostaglandinas protectoras principalmente. Estos AINES de aquí van a ser súper gastrolesivos y súper nefrotóxicos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el naproxeno, es uno de ellos. Acá también está el ketorolaco, ¿eh? Naproxeno, ketorolaco son súper gastrolesivos, súper nefrotóxicos, tener mucho cuidado. En hipertensos, en diabéticos, prácticamente no está indicado. Recuerden que un hipertenso, un diabético, tiene mucho compromiso renal, entonces no estarían indicados. Hay que tener mucho cuidado en su utilización de estos medicamentos. Tenemos por otro lado AINES no selectivos por COX, o sea que bloquean mitad mitad, ¿no? Bloquean a COX-1 y a COX-2 prácticamente por igual. Acá tenemos al famoso ibuprofeno, muy seguro en niños, ¿no? Tiene un índice de seguridad en pediátricos bastante bueno, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Tenemos a los preferenciales de COX-2, medicamentos que bloquean más a la patológica, por ende su índice de generar gastritis es muy bajo, su índice de generar problema renal también es bajo. Acá tenemos, por ejemplo, el meloxicam, también está acá el diclofenaco también se encuentra aquí. Y por último tenemos a los famosos selectivos de COX-2, como el etoricoxib y también al celecoxib. Cuidado con estos fármacos, porque a pesar de que su grado de generar gastritis y enfermedad renal es bastante bajo, por no decir improbable, son medicamentos que por otro lado se han encontrado un alto riesgo de generar trombosis. Entonces, en pacientes con riesgo cardiovascular, como por ejemplo hipertensión, y cualquier paciente que ustedes se imaginen que puede tener riesgo cardiovascular, por ejemplo, yo les pregunto, un paciente con hipercolesterolemia, ¿tiene riesgo cardiovascular? Obviamente sí. Un paciente con hipertiroidismo no controlado, ¿tiene riesgo cardiovascular? Por supuesto. Un paciente hipertiroideo tiene hipertensión, definitivamente. Tiene riesgo cardiovascular. Un paciente con antecedentes de ACV, antecedentes de infarto, tiene riesgo cardiovascular. Entonces, un paciente con riesgo cardiovascular, definitivamente este grupo de AINES no va a ser mi primera elección de uso, ¿no? Entonces, estos medicamentos tenemos que tener bastante cuidado en utilizarlos. Entonces, acá tenemos algunos representantes de los principales grupos de AINES que nosotros podemos utilizar
a nivel del consultorio. Y acá tenemos algunas posologías de ellos, ¿no? Recordar, por ejemplo, con ibuprofeno, si bien es cierto, la dosis clásica recomendada es 400 miligramos cada 6 o cada 8 horas, acá hay que tener en cuenta que en odontología, nosotros, por tratar un dolor agudo principalmente, lo tratamos en los primeros momentos. Recuerden que el dolor agudo es clasificado como el dolor que se genera en los primeros 3 meses de sucedida la noxa. Es recomendable que utilicemos una dosificación un poco más alta. Es por eso que nosotros podemos utilizar inclusive de ibuprofeno hasta una dosis de 600 o máximo de 800 cada 8 horas, ¿no? Por eso acá vemos que la dosis máxima, inclusive al día, es de 2.400 miligramos, ¿no? Podemos utilizar hasta 800 miligramos cada 8 horas. Una dosis de 400 es insuficiente para odontología. Ketoprofeno es un medicamento bastante bueno también. No se utiliza mucho en odontología porque no se conoce mucho sus cualidades. En realidad, ketoprofeno es un fármaco que, a diferencia de ketorolaco, tiene un efecto antiinflamatorio bastante bueno. Ketorolaco como analgésico es muy bueno, pero como antiinflamatorio es pésimo, ¿no? Es muy malo. Ketoprofeno es un fármaco muy bueno como analgésico y muy bueno como antiinflamatorio. Se puede administrar de 100 miligramos hasta cada 8 horas podría utilizarse en algunos casos. Hay inclusive presentaciones de liberación sostenida de 150 miligramos y en odontología inclusive esa preparación de liberación sostenida podría utilizarse cada 12 horas, ¿no? 150 cada 12, ¿no? Una presentación de liberación sostenida. Naproxeno, que ustedes ya lo conocen, nosotros en odontología básicamente recomendamos la utilización de las presentaciones más concentradas. No sé si ustedes sabían que hay tabletas de 500 de naproxeno, pero también hay tabletas de 550. Sea de 500 o de 550, la recomendación sí es de administrarse cada 12 horas, ¿sí? Cada 12 horas. Diclofenaco, que es un fármaco bastante conocido, cuya dosificación oral, que me imagino todos ustedes habrán administrado, que es de 50 miligramos cada 8 horas, ustedes saben que la presentación intramuscular sí es de 75 cada 12, ¿no? Y luego ya vienen los COTZIPs, que recuerden, son fármacos que hay que utilizarlo con bastante cuidado, medicamentos que su riesgo de gastrolesividad es bajo, pero su riesgo de trombosis es alto. Por eso el Celecoxib, que se administra de 200 cada 12, y el mismo Etoricoxib, que no aparece acá, que se administra de 120 miligramos al día, hay que utilizarlos con bastante responsabilidad y estar seguro que el paciente no tiene un factor cardiovascular de riesgo, ¿no? En realidad este grupo de fármacos es bien cuidadoso de administrar, ¿no? Porque hay que tener mucho en cuenta muchos factores, no solamente el riesgo cardíaco. Aparte que tampoco se puede administrar en niños, hay que tener también en cuenta que si lo vamos a administrar en una señorita, hay que estar seguros de que ella no está embarazada, ¿no? Porque en gestantes también es muy peligroso su uso, ¿no? Entonces es un poco complicado su uso en realidad, ¿no? Hay que tener muchas consideraciones para poder utilizarlo. Con respecto al meloxicam, hay presentaciones de 15, de 7.5 miligramos. En odontología se recomienda la utilización de 15 miligramos al día, ¿no? Bueno, y nimesulide ya no se utiliza en odontología, ¿no? Ya no se utiliza en realidad. Entonces, acá tenemos muchos medicamentos de los cuales nosotros hemos utilizado seguramente en la parte clínica, ¿no? Ahora, los AINES, lamentablemente, y digo lamentablemente, se venden en las farmacias de manera libre, ¿no? Eso está mal. Ningún medicamento debería darse de manera libre, ¿no? Obviamente los antibióticos no, los AINES tampoco, ni siquiera el paracetamol. Nosotros hemos aprendido, por ejemplo, que una dosificación mayor de 14 gramos al día podría generar una necrosis hepática fulminante y podría generar la muerte. Entonces,
Para eso tendría que comprar 28 tabletas de paracetamol y puedo ir a la farmacia y comprarme las 28 tabletas y me las van a vender, ¿no? Entonces, teóricamente, uno podría generarse la muerte con un medicamento de venta libre. Ningún medicamento debería venderse, ¿no? De manera libre, eso está mal. Ahora, ¿por qué hago esa mención? Porque un trabajo que se ha realizado en los últimos años, en el año 2017, demostró inclusive que algunos AINES tienen mecanismos adicionales, como por ejemplo la inhibición de algunas caspasas. Si ustedes recuerdan sus clases de patología, las caspasas son proteínas que interfieren, o mejor dicho, que participan en la muerte celular, en los ciclos de apoptosis, por ejemplo. Entonces, los AINES, al inhibir caspasas, pueden reducir la muerte celular, y esa reducción de la muerte celular es un mecanismo adicional que se ha descubierto de estos medicamentos. Ahora uno diría, ah, qué genial, doctor, entonces los AINES inhiben la muerte celular. Sí, pues, pero esto no es muy conveniente en algunos casos. Hay pacientes que pueden estar, por ejemplo, padeciendo cuadros de cáncer y por estar tomando de manera indiscriminada AINES, pueden estar sin querer queriendo promoviendo la metástasis de sus procesos cancerígenos, ¿no? Entonces eso no estaría bueno, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con el consumo indiscriminado de estos medicamentos, ¿no? Inclusive los AINES podrían estar promoviendo el progreso o la evolución de estos procesos neoplásicos, ¿no? Por otro lado, los AINES también se pueden utilizar en otras situaciones, por ejemplo, en los casos de pulpitis irreversible, como premedicación para mejorar el efecto de los anestésicos locales. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en la clínica de la facultad, cuando hemos tenido que terminar nuestro récord de endodoncias, hemos tenido que colocarle entre 4, 5 o 6 cartuchos de anestesia local para hacer la bendita exéresis, ¿no? de la pulpa, ¿no? Al momento de querer hacer la preparación de conductos. Y eso se debe a que cuando una pieza está bajo un diagnóstico de pulpitis irreversible, la inflamación de la pulpa genera un pH ácido. Y ese pH ácido hace que el pH del anestésico local, que es alcalino, haga que el anestésico local no tenga un buen funcionamiento. Si ustedes recuerdan sus clases de anestesia local en la universidad, el anestésico local no funciona bien en pHs ácidos. La pulpa está ácida porque está inflamada. Entonces, la única solución que nosotros habíamos aprendido era colocar más cartuchos de anestesia hasta que la pulpa se logra anestesiar. Una estrategia interesante es premedicar con AINES. Una sola dosis, 1 hora antes de la colocación de anestésico, y se ha visto que hay algunos AINES que funcionan mejor. Por ejemplo, el ibuprofeno en dosis altas, de 600 u 800 miligramos, 1 hora antes de la colocación del anestésico. El meloxicam de 15 miligramos, 1 hora antes de la colocación del anestésico. Diclofenaco potásico de 100 miligramos, 1 hora antes de la colocación del anestésico. Sea el anestésico lidocaína o de preferencia articaína, la colocación de este AINE o la premedicación de este AINE va a generar que el efecto del anestésico local funcione mejor, que haya una mejor anestesia pulpar. Entonces se ha visto que la premedicación con AINES funciona para mejorar el efecto del anestésico local cuando queremos generar anestesia pulpar en piezas con pulpitis irreversible. Esa es una aplicación interesante de estos medicamentos. Cuando queremos nosotros administrar AINES en pacientes pediátricos, la pregunta es, ¿y qué AINE doy? Porque siempre nosotros decimos, bueno, vamos a dar ibuprofeno, ¿no? O la vieja confiable, paracetamol, pero el paracetamol no es un AINE. Y hay momentos en los cuales el paracetamol no funciona en pacientes pediátricos. No funciona. Es insuficiente y tenemos que pensar en utilizar en un AINE, ¿no? La utilización de un AINE es necesario en pacientes niños, pero la pregunta es, ¿a partir de qué edad podría utilizarlos? Esta es una publicación muy interesante de hace algunos años, pero que todavía se mantiene vigente y nos dice cuál es la edad más segura en la cual nosotros podemos utilizar algunos medicamentos en algunas edades pediátricas. Por ejemplo, el ibuprofeno, dentro de todos los AINES, sigue siendo el medicamento más seguro y se puede utilizar a partir de los 6 meses de edad. A partir de los 6 meses, el ibuprofeno es el medicamento más seguro a utilizar en pediatría. Luego,
sigue el naproxeno a partir de los 2 años de edad, es el medicamento más seguro, junto con el diclofenaco. Naproxeno y diclofenaco tienen perfiles farmacocinéticos muy similares y ambos se tienen que administrar en una edad bastante parecida, ¿no? A partir de los 2 años. Digamos que en pediatría, aparte del paracetamol, los que tienen mejor perfil de seguridad en niños sería ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco, ¿no? En ese orden. Ibuprofeno a partir de los 6 meses ya podemos utilizarlo, y naproxeno y diclofenaco a partir de los 2 años de vida. Luego ya vienen los otros medicamentos que ya no podemos utilizar en la edad pediátrica, los COTCIPs. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Los COTCIPs se utilizan ya cuando la tasa de crecimiento y desarrollo ya se dio a partir de los 18 o 16 años. ¿Se acuerdan? Porque los COTCIPs van a inhibir a la COX-2, que formaba prostaglandinas de desarrollo. Y si vemos algunos otros AINES, como por ejemplo meloxicam, se puede utilizar a partir de los 13 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué AINES podrían ser los más seguros en pediatría? Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Ácido acetilsalicílico no está indicado en niños, genera un síndrome que ustedes pueden buscar, que es el síndrome de Reye, por ejemplo, ¿no? Relacionado con cardiotoxicidad en pacientes pediátricos. Un dato interesante, un estudio que se hizo hace algunos años, en el año 2018, busca investigar también por qué en algunos pacientes se les inflama más algunas heridas y en otros no. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que hay pacientes a los cuales uno les hace un procedimiento quirúrgico y el grado de inflamación es mayor a comparación con otros pacientes. Es algo muy curioso, ¿no? Y todo tiene que ver el producto de la dieta que uno tiene, ¿no? Y no tiene mucho, digamos, relación con que uno sea gordito o sea flaquito, ¿eh? Sino qué es lo que comes, ¿no? Una persona puede ser delgada, pero puede comer alitas broster, pollos broster, nada más toda su vida, o full chaufa, y obviamente el grado de inflamación que uno tiene va a ser mayor. Precisamente, si nosotros analizamos mucho sobre el proceso inflamatorio, las células que nosotros tenemos tienen una membrana celular, y esas membranas celulares tienen ácidos grasos, y esos ácidos grasos son producto de la dieta que nosotros tenemos. Un trabajo muy interesante, como les estaba mencionando, que se publicó en el año 2019, tuvo como objetivo investigar la influencia de la dieta antiinflamatoria en pacientes de inflamación o en pacientes con inflamación por gingivitis. Precisamente en este trabajo tuvo como resultado, como metodología, mejor dicho, dividirlo en 2 grupos, un grupo experimental y un grupo control. En uno de los grupos se le dio una dieta baja en carbohidratos procesados y proteína animal. A otro grupo se le dio la dieta antiinflamatoria, rica en ácidos grasos, omega 3, vitamina C, vitamina D, antioxidantes, fibras, durante 4 semanas. O sea, a un grupo se le cambió totalmente la dieta, ¿no? Y al grupo control siguió con su chaufa, su KFC, su Pizza Hut, ¿no? Siguió con su dieta normal. Algo muy curioso de este trabajo fue que cuando se evaluó los niveles de gingivitis, precisamente en el grupo que se le cambió la dieta a una dieta antiinflamatoria, se dieron cuenta que los niveles de gingivitis sí fueron afectados, ¿no? La dieta antiinflamatoria afectó directamente los niveles de gingivitis, ¿no? Como vemos acá, ¿no? La dieta antiinflamatoria evaluada fue capaz de reducir significativamente la inflamación gingival, ¿no? Siguiendo algunos rangos clínicos relevantes, ¿no? Pueden revisar el estudio, acá están los datos del paper para que lo puedan revisar, lo cual ya nos da una idea de que en realidad a algunos pacientes se les inflama más las heridas, a otros no, producto de la dieta que consumen, ¿no? Hubiese sido un tema interesante para tesis, ¿no? Pero bueno, ya en otro momento vamos a conversar sobre eso. A ver, y ya para ir terminando, los AINES tienen un defecto, son medicamentos muy buenos, analgésicos, antiinflamatorios, buenazos, ¿no? Pero tienen muchas reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Este es su punto débil. Son medicamentos muy buenos, se utilizan mucho para dolor, para la inflamación, pero lamentablemente generan muchos cuadros de alergia, aparte de su gastritis, de que generan problemas renales, ¿no? Acá se hizo un estudio de algunos casos en el cual se vio que algunos AINES, como el ácido mefenámico, que no usamos en odonto, ¿no? Esto se utiliza mucho para dolor visceral, ¿no? El diclofenaco, ketoprofeno, piroxicam, ibuprofeno, celecoxib,
generaron reacciones cutáneas, urticarias, ¿no? Por lo cual tenemos que pensar en otros medicamentos. Corticoides, por ejemplo, ¿se utiliza en odontología? Sí, se puede utilizar. Por periodos cortos, se aconseja que en odontología no se utilicen más de 3 días, a lo mucho 3 días de tratamiento. Se aconseja utilizar corticoides de acción prolongada para no estar administrando tantas veces al día. Dexametasona es un buen corticoide. Se utiliza normalmente entre 4 a 8 miligramos al día. Y algo genial de los corticoides que no tienen los AINES es que los corticoides, si ustedes ven en esta diapositiva que les he colocado, principalmente tienen mecanismos genómicos, actúan a nivel de ADN. Miren todo esto que hacen los corticoides, que obviamente no hay que aprenderlo, ¿no? Pero solamente den una visión general que los corticoides alteran directamente, ¿qué cosa? Las interleuquinas. Interleuquina 1, 6, 8. Inclusive los corticoides reducen la formación de enzimas importantes que participaban en el proceso inflamatorio, como COX-2, por ejemplo, ¿no? También los corticoides se ha visto que participan en la formación de proteínas antiinflamatorias, como por ejemplo interleuquina 10, lipocortinas o conocidas también como anexinas. Entonces los corticoides realmente forman proteínas antiinflamatorias y reducen la formación de las inflamatorias, ¿no? Entonces los corticoides tienen efectos muy potentes, ¿no? A las inflamatorias las bloquea y a las antiinflamatorias las promueve. Entonces son mecanismos muy poderosos, pero eso demanda tiempo, ¿no? Por eso los corticoides demoran mucho en funcionar. Su efecto en realidad se ve a los 2 días. Tú administras un corticoide, en el primer día hace un efecto, pero en el segundo día es donde recién tú ves el verdadero efecto del corticoide, ¿no? Su verdadero efecto, ¿no? El efecto más, digamos, equilibrado del medicamento. En cambio los AINES no, los AINES su verdadero efecto ya lo tenemos desde las primeras dosis en las cuales yo las he administrado. Son medicamentos muy buenos, lo malo es que tienen muchos efectos adversos. Los corticoides por eso se reservan para inflamación moderada o severa, no para inflamación leve. En estos casos es donde se utiliza. Se puede utilizar como prequirúrgico, si yo quiero hacer profilaxis antiinflamatoria, puedo utilizar corticoides. Por ejemplo, yo sé que voy a hacer un procedimiento muy complejo, yo he visto mi radiografía panorámica, yo sé que voy a hacer mucha osteotomía, sé que mi procedimiento quirúrgico va a demorar bastante tiempo, entonces puedo colocar una medicación prequirúrgica de dexametasona de 4 o de 8 miligramos 30 minutos antes del procedimiento. Como medicación prequirúrgica, una sola dosis. Y después del procedimiento puedo medicar AINES, no hay ningún problema, ¿no? Pero como medicación prequirúrgica serviría bastante. Se puede utilizar obviamente en alérgicos a AINES, ¿no? Sería una indicación bastante buena. Si mi paciente es alérgico a AINES, puedo medicar obviamente corticoides para el manejo de la inflamación. Para cuadros de emergencia como shock anafiláctico se indica corticoides. Ojo, no es la medicación de primera línea. Para un shock anafiláctico se administra epinefrina y luego para complementar a la epinefrina se administran los corticoides, ¿no? Para complementar a la epinefrina. Y también se puede utilizar corticoides para ciertos procedimientos en los cuales hay algunas alteraciones o patologías del ATM y se tenga que infiltrar, ¿no? Por ejemplo, hay un corticoide que se infiltra muy clásicamente en el ATM, que es la triamcinolona, ¿no? Es un corticoide muy clásico que se utiliza para infiltración de ATM. La betametasona también se utiliza para infiltración de ATM. Normalmente esas dos se utilizan para esta última aplicación, ¿no? Betametasona y también triamcinolona. Pero eso es para el manejo de la inflamación. Y para el manejo del dolor podemos recurrir a los opioides, que son medicamentos muy buenos. Por ejemplo, nosotros en odonto usamos mucho el tramadol. Como vemos acá en el gráfico, el tramadol actúa a nivel neuronal y actúa a nivel del sistema nervioso central, ¿no? En las primeras diapositivas, cuando hablábamos del proceso nociceptivo, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la sensibilización central? Decíamos que cuando ya se está generando este tipo de sensibilización, los opioides nos ayudan mucho, porque los opioides actúan a nivel de la médula espinal, a nivel del encéfalo,
y actúan precisamente de esta manera, ¿no? Bloquean canales de calcio, abren canales de potasio, y estos mecanismos hacen que ya no se transmite el proceso doloroso, ¿no? El proceso nociceptivo. Nosotros utilizamos tramadol clásicamente, es uno de los opioides que más utilizamos, es un opioide débil. Podemos utilizarlo solo, podemos utilizarlo junto con paracetamol, el famoso Saldiar, no sé si ustedes lo recuerdan. Y los opioides tienen algunas aplicaciones clínicas conocidas, ¿no? Se utiliza para el tratamiento del dolor moderado a severo, no se utiliza para dolor leve, ¿no? Para dolor leve, ¿qué utilizaríamos nosotros? Imagínense que tenemos un paciente alérgico a AINES, un alérgico a AINES, pero tiene dolor leve. Con paracetamol podríamos tratarlo tranquilamente, ¿no? Recuerde que en paracetamol la dosis no es de 500, la que clásicamente utilizamos en odontología, sino es un gramo. Un gramo de paracetamol es lo que normalmente utilizamos. Entonces, nosotros podríamos controlar tranquilamente con paracetamol de 1 gramo cada 8 o cada 6 horas el dolor leve, pero con tramadol solo o de repente combinado con paracetamol, podremos nosotros controlar también el dolor moderado o severo, ¿no? Entonces, para el tratamiento del dolor moderado a severo, podemos utilizar tramadol de 50 a 100 miligramos o tramadol con paracetamol, ¿no? Hay presentaciones, como Saldiar, repito, en las cuales se combinan ambos medicamentos. Se puede utilizar también en pacientes con alergia a AINES, pacientes con alérgicos a AINES, se utilizan también los opioides. También se administra en tratamientos a corto plazo. Recuerden que al igual que los corticoides, los opioides también tienen efectos adversos. Solo que muy diferente a los corticoides, que si ustedes recuerdan, los corticoides, sus efectos adversos eran elevar la presión, elevar la glucosa, deprimir al sistema inmune, generar osteoporosis, ¿no? Que eran sus efectos de los corticoides. Con respecto a los opioides, sus efectos eran otros, ¿no? Náuseas, vómitos, depresión respiratoria, depresión cardíaca, ¿no? Eran otros tipos de efectos adversos, ¿no? Pero también los tienen, ¿no? Por eso, corticoides y opioides no se recomienda exceder los 3 días de tratamiento, ¿no? ¿Sí? Eso, por ejemplo, los AINES, ahí sí estamos un poco más tranquilos, ¿no? Porque los AINES sí, ¿no? Podía yo administrar hasta 5 días, por ejemplo, ¿no? En cambio, corticoides y opioides, no exceder los 3 días, ¿no? 3 días como máximo. Eso es lo malo de estos medicamentos, ¿no? Opioides, corticoides, 3 días como máximo, ¿no? En cambio, AINES, tranquilamente hasta 5 días, no había ningún problema. Y en bajas dosis, para potenciar el efecto de otros analgésicos, es una estrategia interesante, con lo cual nosotros utilizamos los opioides, ¿no? Por ejemplo, el tramadol solo es de 50 y de 100 miligramos, pero cuando lo combino con otro medicamento, por ejemplo, con el paracetamol, ese famoso Saldiar, ¿qué cantidad viene de tramadol? ¿O en qué cantidad se encuentra el tramadol? 37.5 miligramos. Ustedes sabían que el Saldiar es una combinación de 37.5 miligramos de tramadol con 325 miligramos de paracetamol. Entonces, esa es una ventaja, ¿no? Cuando lo combinamos con el paracetamol, ahí tengo varias ventajas. Una ventaja es que viene menos tramadol. Entonces, tengo menos efectos adversos. Y otra ventaja es que la combinación, ese sinergismo, tiene un inicio de acción más rápido. O sea, tramadol con paracetamol, esa combinación, tiene un inicio de acción más rápido, a comparación con el tramadol solo, que usualmente demora un poco más en comenzar su efecto, ¿no? Entonces, como vemos, hay varias estrategias para yo poder hacer el manejo del dolor y la inflamación en odontología, ¿no? Que en realidad todo esto es un recordar de lo que ustedes han visto en el pregrado. Muy bien, bueno, con eso ya estoy terminando. Muchísimas Gracias. gracias. Muchísimas gracias, doctor Heriberto, por su tiempo y por su precisión. Le agradecemos. Tenemos 5 minutos para las preguntas. Tengo aquí una escrita en el chat. ¿Se la leo, doctor? Sí, sí, no, no hay problema. Muchísimas gracias. Eh,
La doctora Rosa Carreño pregunta, ¿puede repetir la acción de los leucotrienos en pacientes asmáticos cuando se bloquean las COX-1 y 2 en los medicamentos? Y también si hay una tercera ciclooxigenasa. Ah, sí, sí. A ver, bueno, aprovechando la pregunta, doy un poco más de información, ¿sí? Para, de paso, nutrir un poco más el comentario. En realidad, cuando uno da un AINE, los AINES clásicamente bloquean COTS, la COTS 1 y la COX 2. Todos los AINES bloquean COTS, la 1 y la 2. Algunos tienen la facilidad de, aparte de bloquear a las COTS, bloquean a una vía diferente, que es la LOTS, la lipoxigenasa. Entonces, el problema de la lipoxigenasa es que genera leucotrienos, que también son moléculas inflamatorias, pero que se concentran a nivel del árbol respiratorio y generan broncoespasmo. Entonces, en un paciente sin asma, o sea, un paciente sano, si yo, por ejemplo, yo no tengo asma, yo tomo naproxeno, se va a bloquear mi COX-1, mi COX-2, y el ácido araquidónico en mí va a seguir la vía de la LOTS, va a generar broncoespasmo, pero como yo no soy asmático, mi cuerpo lo va a compensar. De repente mi cuerpo libera adrenalina, que es broncodilatadora, y va a compensar a ese efecto de los leucotrienos. Y no va a pasar nada, yo no voy a tener una crisis de broncoespasmo, pero en un asmático no. En un asmático ese proceso de compensación no se da de esa manera o es deficiente. Entonces, en un asmático tengo que tener cuidado de que si yo voy a dar un AINE, tengo que tratar de dar un AINE que me bloquee la vía de la COTS y también que tenga cierta capacidad de bloquear también la vía de la LOTS, ya que en ese paciente su poder de compensación a ese efecto de leucotrieno que se va a formar no está en un nivel muy bueno, ¿no? No sé si se ha entendido. Entonces, tengo que dar un AINE que bloquee las COTS y también que bloquee la vía de la LOTS, precisamente para eso, ¿no? Para que el riesgo de broncoespasmo no sea tan alto, ¿no? Ya la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los leucotrienos? Generan broncoespasmo. Perdón, había otra pregunta. ¿Hay una tercera COTS? Sí, hay una COTS, pero hay una tercera COTS que es la COX-3, pero esa se libera a nivel del sistema nervioso central, a nivel del tronco encefálico. Y esa COX-3 normalmente está también relacionada con dolor, pero también con fiebre, ¿no? Y hay algunos medicamentos que bloquean directamente esa COX-3, que es por ejemplo el paracetamol o acetaminofén, y también la dipirona, ¿no? O tiene otros nombres, dipirona, metamisol, antalgina, reprimán, como quieran llamarlo, ¿no? Son medicamentos antipiréticos muy selectivos, ¿no? Que bloquean directamente la ciclooxigenasa 3 o COX-3, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. En la fila de preguntas creo que está el doctor Edwin, Edin Majuan. Doctor Majuan, me he activado su micrófono. Doctor Majuan. Buenas noches, doctor Eliberto. Muchas gracias. Una presentación excelente en realidad. Y yo creo que si no contesta el doctor Aldo, hay que continuar con las preguntas. ¿Me está escuchando, doctor Eliberto? Sí, doctora. Ya, sí, porque la otra pregunta es que ya se subió. Para un paciente niño alérgico, no sé si puede retroceder, Aldo. Si no contestan, lee las preguntas, por favor. Sí, creo que sí, doctora. Sí, acabamos de verlo. Muchísimas gracias. ¿Eh? Continuamos con las preguntas de la doctora Iris Aldazabal. Pregunta, para un paciente niño con dolor severo y alérgico a AINES, ¿qué analgésico se puede usar? ¿La puede volver a repetir, por favor? Para un paciente, no la escuché bien. Sí, para un paciente niño con dolor severo y alérgico a AINES, ¿qué
Perdóneme, acaba de subirse. ¿Qué analgésico se puede usar? Ya, para un paciente niño con dolor severo y alérgico a AINES. Ya, bueno, en realidad ese es un caso bastante complejo. ¿Por qué decimos que es un caso complejo? Primero, desde el punto de que es alérgico a AINES. Desde ahí ya es un caso complejo. Entonces, las medidas que se utilizan tienen que ser medidas obviamente no convencionales. Podríamos decir que se puede utilizar paracetamol en dosis muy altas y probablemente se pueda aliviar el dolor, pero el detalle es que hay un riesgo de que no suceda eso, ¿no? Entonces, primero se debería intentar con dosis altas de paracetamol. La dosis más alta que podría utilizarse sería 15 miligramos por kilo. En dosis, o sea, la dosis más alta, que ya es una dosis, digamos, la más alta permitida. Tomando en cuenta que el paracetamol en niños tiene un efecto analgésico mayor en comparación con un adulto. Cuando nosotros hacemos la evaluación del efecto analgésico del paracetamol y lo comparamos en un adulto versus un niño, en un niño tiene un efecto más potenciado por una razón. Primero, para hacer la explicación. Un niño tiene menor cantidad de albúmina, menor cantidad de proteínas plasmáticas, lo que hace que, por ejemplo, la fracción libre del paracetamol sea más alta en comparación con un adulto. Por lo cual, si ustedes recuerdan sus clases de fármaco, mientras más fracción libre tenga un medicamento, más va a ir a los receptores, a la diana molecular, y va a tener un efecto más incrementado. Desde ese punto, y seguramente ustedes en su práctica privada se habrán dado cuenta, en realidad el paracetamol en un niño sí tiene un efecto analgésico mayor que el que yo comparo, por ejemplo, lo tiene en un paciente adulto. Entonces, primero, o la primera recomendación es siempre tratar de abordar al niño con una dosis máxima de paracetamol, que sería, repito, 15 miligramos por kilo en el niño. Si no funcionase, ahí recién se piensa en la utilización con opioides, solamente en ese caso. Y en ese caso se tendría que evaluar la utilización, por ejemplo, si es que se pudiese, la utilización o de codeína o en todo caso la utilización de tramadol, ¿no? Pero solamente se piensa en eso si es que el paracetamol en dosis altas no funciona. En el caso de codeína, hay jarabes de codeína que se podría utilizar de 15 miligramos en 5 mililitros. Se podría utilizar una dosis muy baja, una dosis de 0.25 miligramos por kilo, para ver si es que se consigue ya el alivio del dolor. Pero siempre, repito, se trata de intentar con una dosis alta de paracetamol. Ya si no funciona la dosis alta de paracetamol, recién se piensa en la utilización de un opioide. Los opioides nunca son la primera opción en pacientes pediátricos. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Pasamos rápidamente a la siguiente pregunta, la cual dice lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre los preferenciales y selectivos de COX-2? Bueno, la afinidad que tienen por la enzima, ¿no? Si lo vemos así de manera porcentual, podemos decir que un preferencial de COX-2 es un AINE que bloquea un 75% de la COX-2 y un 25% de la COX-1, mientras que un selectivo de COX-2 podemos decir que bloquea la COX-2 en un 95% y a la COX-1 en un 5%, ¿no? Si vemos así selectividad. Pero siempre el AINE va a bloquear a las dos, ¿eh? A la 1 y a la 2, o sea, siempre. Siempre va a haber bloqueo de las dos, pero cambia el porcentaje de bloqueo, ¿no? Por ejemplo, un no selectivo como ibuprofeno bloquea 50-50. Un preferencial de COX-2 puede ser 25-75, ¿no? 25 COX-1, 75 COX-2, ¿no? Un preferencial de COX-2. Y un selectivo de COX-2 puede ser 95-5, ¿no? 95% COX-2, 5% COX-1, ¿no? Pero siempre va a haber, aunque sea muy poquitito, pero siempre va a haber un bloqueo de la otra enzima también. No hay un bloqueo 100-0. No hay, eso no existe. No hay 100-0, no, eso no hay. Siempre va a haber, aunque sea un poquito de bloqueo del otro. Excelente, muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. La siguiente pregunta es de doctor Wilfredo Roca, que dice lo siguiente. No, perdón. El doctor Wilfredo Roca, que dice lo siguiente. ¿Puede haber mayor riesgo de daño renal con diclofenaco y criptoprofeno en niños?
¿Con qué? Disculpe, ¿con? ¿Puede haber mayor riesgo de daño renal con diclofenaco y ketoprofeno en niños? Bueno, en niños siempre la respuesta es condicional a la edad. Por ejemplo, si yo doy un AINE como diclofenaco o ketoprofeno en un niño menor de 2 años, sí va a haber un riesgo de daño renal, porque menos de los 2 años, la madurez renal del niño todavía no se ha completado. Entonces, obviamente yo puedo generar daño con cualquiera de los dos. Ahora, a partir de los 2 años y medio, ahí sí depende de la selectividad del AINE. Por ejemplo, entre ketoprofeno y diclofenaco, ¿quién podría generar mayor daño renal? Quien bloquee mayor cantidad de COX-1. Porque recuerden que la COX-1 es la que protege más al componente renal. Recuerden que la COX-1 es nefroprotectora. Entonces, entre diclo y ketoprofeno, quien protege, o mejor dicho, quien bloquea más a la COX-1 es ketoprofeno. Entonces, ¿quién podría perjudicar más al riñón entre ketoprofeno y diclofenaco? Ketoprofeno. Pero yo le cambio un poco la pregunta. ¿Y quién podría perjudicar más al hígado? Diclofenaco. O sea, acá la pregunta, bueno, si la trato de ordenar un poco, antes de los 2 años, los dos AINES podrían perjudicar hígado y riñón, los dos. Pero después de los 2 años, que ya maduró el hígado y ya maduró el riñón, me tengo que preocupar en la selectividad de la COX. Quien bloquea más COX-1 puede perjudicar más al riñón. ¿Quién bloquea más a la COX-1? Ketoprofeno. Entonces, a partir de los 2 años, ketoprofeno podría dañar más al riñón. Pero, ¿quién es más hepatotóxico de los dos? El diclofenaco. Entonces, ketoprofeno podría dañar más al riñón, pero diclofenaco podría dañar más al hígado, ¿no? Entonces, por eso, siempre en pacientes pediátricos es conveniente tratar de dar la menor cantidad de días posibles y siempre tratar de comenzar por la menor cantidad de dosis, según obviamente el caso clínico que esté tratando, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Continuamos con el doctor Jorge Ciader, que pregunta, ¿solo naproxeno o cualquier AINE cierra el ductus arterioso en las últimas semanas de embarazo? No, en realidad todos. El ductus arterioso se puede cerrar en el tercer trimestre del embarazo. O sea, si dividimos los trimestres, de la primera a la 12ª es primer trimestre, de la 13ª a la 26ª semana, segundo, y de la 27 a la 38, 40 es el tercero. A partir de las 27 semanas para adelante, ya hay riesgo de cierre de ductus arterioso, ¿no? Y puede ser por cualquier AINE. Lo que pasa es que el ductus arterioso se mantiene permeable por las prostaglandinas, por la D1, F1, G1, entonces E2, F2, o sea, todas las prostaglandinas mantienen permeable el ductus. Entonces, si yo doy un AINE en el tercer trimestre del embarazo, se cierra el ductus. En realidad hay muchas consecuencias si doy un AINE en el tercer trimestre. Se cierra el ductus arterioso, eso puede generar muerte fetal. Si no hay muerte fetal, puede haber un neonato con hipertensión pulmonar, y no solamente eso, sino también puede haber un retraso de la labor de parto, porque las prostaglandinas participan también en que se genere las contracciones a nivel uterina, ¿no? Entonces se puede interrumpir también el efecto oxitóxico. Entonces son muchas las consecuencias que se dan en el tercer trimestre. En realidad no es recomendable la administración de AINES en el tercer trimestre. Muchísimas gracias, doctor. Perdón, Aldito, disculpe, doctor Heliberto. Vamos a darle tiempo al siguiente tema y el doctor muy amablemente ha colocado su correo y cualquier pregunta que no haya sido contestada o quieran hacerlo, creo que el doctor no se molestaría si le escriben a su correo, ¿verdad, doctor? No, para nada. Más bien ahorita ya me retiro a celebrar el triunfo de Perú. Sí, no, mire, yo ni siquiera he escuchado. ¿Verdad? Muchas gracias, doctor. Excelente, de verdad, muy claro, puntual su exposición y obviamente es un tema que nos invita a hacer muchas preguntas, pues, puesto que es algo que diariamente lo estamos utilizando en nuestra práctica privada.
Y doctores, yo sé que deben haber muchas preguntas y ya el doctor Ruiz ha dicho que no se molestaría, por favor, entiendan, hay otro expositor que está a la espera y también probablemente nos vayamos a quedar un poquito más de tiempo. Gracias, doctor. Y